Torrijos, hijo de la provincia de Urracá, sintió desde muy joven el llamado de la patria. Se ocupó siempre por los más necesitados. Su obra fue dirigida hacia ellos. Omar fue un fiel defensor del pueblo. Desde el inicio de su gobierno, su política se concentró en mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Los logros alcanzados por su obra son un fiel testamento de su noble motivación. Esta faceta de su carácter y de su gobierno siempre será recordada con mucho cariño por los miles de panameños humildes que conocieron ese gran corazón que tenía Omar Torrijos Herrera. El amor por su pueblo y por sus campesinos era real y muy genuino. Hoy recordamos con nostalgia y con mucho amor ese cariñoso y valiente soldado de la patria. Sus palabras trascienden y resuenan con gran fuerza y vigencia a través de los años. Su sabiduría era netamente panameña y a su vez trascendental y universal. El que da cariño, recibe cariño. Recordamos hoy estas palabras y la gran obra que realizó este gran panameño. Torrijos fue lo que fue porque su obra no se edificó con solo palabras. Resultados concretos respaldan cada una de sus sabias y cariñosas parábolas. En el campo social, su gobierno fue realmente revolucionario. Torrijos realizó una titánica labor a través de cientos de reformas que conllevaron a una verdadera revolución social. Oportunidades en los sectores de educación, agricultura, comercio, pesca, salud y cientos de pequeñas industrias fueron creadas beneficiando a los sectores más marginados de nuestra sociedad. Estas reformas llevaron a la creación de una gran clase media que aún predomina en Panamá y que es el resultado más tangible de la revolución torrijista. La visión de Torrijos era, como él decía, de luces largas. Obras de infraestructura sumamente necesarias para el porvenir de la nación fueron desarrolladas agresivamente. Torrijos construyó cientos de nuevas escuelas y empleó a miles de nuevos maestros, incrementando la educación en todo el país. Asimismo, la electricidad y el agua potable se extendieron a las regiones más recónditas, llevando salud y progreso a las áreas más apartadas de nuestro país. Entre las principales obras de su gobierno están las hidroeléctricas de La Estrella y Los Valles, La Fortuna y Bayano. Escuelas, institutos técnicos, hospitales y centros de salud. Cientos de kilómetros de carreteras. Un desarrollo organizado de la agricultura, así como reformas agrarias y distribución de tierras a los campesinos. En 1970 se creó el centro bancario que se ha convertido hoy en uno de los más importantes de América. Asimismo, se abrieron las puertas a la participación en el gobierno nacional a todos los panameños, sin distinción de raza y clase social, y puso la educación universitaria al alcance del pueblo. Plantas hidroeléctricas, hospitales, el nuevo aeropuerto internacional, la autopista Arraiján-La Chorrera, la construcción del centro de convenciones Atlapa, los ingenios azucareros, el puerto pesquero de Bacamonte, más miles de viviendas populares fueron todos construidos en esta época. De 1970 a 1981, se creó más infraestructura en el territorio nacional que en los 60 años anteriores de vida independiente de la República de Panamá.
Pero el gobierno revolucionario cambió no solo el balance económico de la República de Panamá. Su gestión de gobierno fue mucho más profunda. Torrijos le dio una nueva identidad al país y le devolvió la dignidad a la patria. Sus reformas sociales y sus grandes obras de infraestructura fueron todas complementadas por esa gran lucha patriótica que cambió la mentalidad y la manera de vernos a nosotros mismos como nación. Torrijos sintió ese llamado de la patria desde muy joven. La lucha patriótica del general Torrijos tuvo como resultado la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 y la futura reversión de las zonas del canal a Panamá. Sin embargo, la lucha del general Torrijos no fue ni es solo por el canal. Su lucha fue por la dignidad nacional, por nuestra verdadera independencia. Torrijos no nos dio solo un canal. Torrijos nos devolvió nuestro orgullo y nos dio una identidad nacional que trascendió sus días y su gobierno. Ante una situación difícil, pero no insalvable. La inflación está golpeando duro la economía del hogar panameño. El gobierno está muy consciente de que esta situación existe, pero nuestro pueblo, a través de tantos años de historia, ha demostrado que ante las situaciones difíciles se agiganta y no se enaniza. No comencemos a analizar cuál es el porcentaje de inflación. Para mí eso no tiene mayor importancia. Dicen quienes se introducen en estos cortocircuitos de la economía que es el 20%. Entonces pregunto yo, ¿es el 20% del que tiene 100 y del que nada tiene? ¿No serán 20 veces menos esperanza de tener algo? Y no le pega al que nada tiene esta onda explosiva con más fuerza de impacto en la puerta de su casa. Como dirigente les pido, y sé que lo consigo, y les puedo prometer que el gobierno no va a bajar la moral. Que ante situaciones gigantes el gobierno se agigantiza más. Y ante esta situación tenemos ya preplaneadas una serie de respuestas que nos haga sobrevivir la situación actual con cierto margen de ventaja, capaz de que el país no tenga que pagar altos costos sociales por la situación que vive el mundo. Una nación en el corazón de otra nación. El tratado del canal entre Panamá y los Estados Unidos. No sería la primera vez que militares estadounidenses se enfrentaran a panameños. Estudiantes intentaron izar la bandera junto a la estadounidense tras el acuerdo Chiari-Kennedy. Un incidente violento que terminó con un saldo de 21 muertos. Panamá y Estados Unidos rompieron relaciones, aunque brevemente. Fueron varias las luchas de panameños por su soberanía. La quinta frontera les impedía entrar en sus propios territorios. Invocando la necesidad de proteger el canal, los sitios de defensa fueron aumentando con el transcurrir de los años. Estados Unidos pudieron haber manejado el canal como vía interoceánica, como zanja para el tránsito de los barcos de un océano a otro, sin necesidad de tener un área territorial tan conflictiva como era la zona del canal. La presencia norteamericana trascendió la simple defensa del canal, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la llamada Guerra Fría. Algunos sitios de defensa pasaron a ser bases militares y se creó el Comando del Caribe, antecedente del Comando Sur. Tropas extranjeras, un Comando Sur, idioma extranjero, una nación en el corazón de otra nación. Omar Torrijos, entonces al frente de la Guardia Nacional, iniciaría una ofensiva diplomática. Que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos
agregarle más una bandera, una estrella, a la bandera de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá a realizar negociaciones amistosas, tendientes a establecer un nuevo tratado que reemplazara el de 1903. El proyecto fue vetado, pero las negociaciones continuaron. Hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo. Y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días. Porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia. En Panamá, el tratado fue ratificado en un referéndum, pero el Senado de Estados Unidos presionaba por enmiendas y mantener el status quo. Las Fuerzas Armadas and the Armed Forces habían decidido que si el tratado era rechazado o enmendado en bajo condiciones de no aceptación de Libia, no íbamos a negociar más. Se iba a comenzar hoy mismo una lucha de liberación, que posiblemente mañana el canal no estaría funcionando. Nosotros estamos en condiciones de destruirlo. Este ultimátum de Torrijos fue conocido como la Operación Potable, según la cual, si el Senado de los Estados Unidos rechazaba el nuevo tratado, que tenía la virtud de liquidar el tratado de 1903, entonces iba a haber una acción militar. Los tratados se firmaron y en octubre de 1979 comenzó el proceso de reversión. Las primeras instalaciones pasaban a ser parte del territorio panameño. La devolución de las bases se daba de forma progresiva. La salida gradual y la transferencia de instalaciones comenzó a ser una realidad. Esto a pesar de sectores que querían la presencia norteamericana más allá del 31 de diciembre del 99. El último soldado americano dijo adiós sin mirar atrás, mientras el canal seguía surcando caminos entre dos mares. Señor presidente de los Estados Unidos, abro cita. Usted y yo sabemos muy bien cuántos puntos hay en este tratado que todo patriota panameño objetaría. Carta de John Hay, secretario de Estado de los Estados Unidos, al senador Stoner, enero 20 de 1904. Cierro cita. Mi presencia en este escenario, conjuntamente con los más representativos líderes y estadistas del hemisferio, rubrica la terminación de muchas luchas de varias generaciones de patriotas panameños. Nuestro pueblo, que ha luchado con tenacidad heroica por perfeccionar su independencia, no tiene ninguna vocación de rencor hacia este pueblo que, agigantándose en lo tecnológico, abrió las entrañas del Istmo de Panamá y comunicó los océanos en 8 horas de distancia. Sin embargo, lo que fue una conquista tecnológica para la humanidad, las deformaciones históricas la convirtió en una conquista colonial de nuestro país. Y digo deformaciones de la historia porque el mismo presidente Theodore Roosevelt públicamente manifestó en Panamá, abro cita: señor presidente Amador Guerrero, nosotros no tenemos la menor intención de establecer una colonia independiente en el territorio de la zona del Canal de Panamá, octubre 18 de 1904, cierro cita. En el fondo, lo que alimentaba la esperanza en el hombre panameño y fortalecía su paciencia durante todos estos años era la firme convicción de que el pueblo norteamericano no
no tiene vocación colonialista, porque ustedes fueron una colonia y lucharon heroicamente por su liberación. Consideramos que usted, señor presidente Carter, al enarbolar la moralidad como bandera en nuestras relaciones, está representando el verdadero espíritu de su pueblo. América Latina nos ha acompañado en forma leal y desinteresada. Sus mandatarios se encuentran en este acto para testimoniar que la religión y la causa del pueblo panameño es la religión y la causa del continente. La presencia de estos mandatarios debe iniciar una nueva y diferente era entre quienes vivimos y dormimos juntos en el continente, a fin de que desaparezcan todos los resabios de injusticia que impiden que se nos trate de igual a igual, porque ser fuerte conlleva el compromiso de ser justo, y usted ha convertido la fuerza imperial en fuerza moral. Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades: la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo, y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Facto que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Sin embargo, lo pactado es producto del entendimiento entre dos dirigentes que creen en la pacífica convivencia de sus pueblos y que reclaman el valor y liderazgo de enfrentarse a sus pueblos sin más armas que la verdad y su profunda convicción de lo justo. Un plebiscito será el instrumento de ratificación en Panamá, que más que un plebiscito, será el más puro ejercicio de civismo democrático registrado en la historia política de la República. La ratificación de este país dependerá del consenso del Congreso. Estimados amigos senadores, me despido recordándoles un pensamiento de un prohombre que hoy recobra más vigencia que nunca. Abraham Lincoln dijo, abro cita: un estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones, y un político es aquel que piensa en las próximas elecciones. Me voy a mi patria convencido de que el futuro de nuestras relaciones queda en manos de excelentes estadistas. Muchas gracias. Era la primera vez que yo veía la tumba del general. La sensación fue cristalina, inequívoca. Mi general no estaba ahí, ni había estado. No había en su tumba, ni en la muerte, ningún tipo de presencia de él. Les voy a contar algunas cosas porque sabe que uno se le olvida algunas cosas, ¿no? Había un padre que venía de Coclel Norte, subiendo arriba. Cuando vino la inundación, el padre vino hacia Coclecito y él le dijo a los señores que qué podían hacer, si ellos estaban de acuerdo a que mandarle una nota al general Torrijos, porque la inundación se había llevado todas las cosas de los señores, porque ellos vivían casi a orilla del río. Y ahí fue donde por primera vez el general Torrijos vino a Coclecito, un 8 de agosto del 70. La vida de nosotros, si Dios no hubiera dado esa oportunidad, había sido muy triste, porque
faltaba lo que era de salud, había mucha desnutrición, falta de vivienda, o sea, todo, porque era una montaña marginada totalmente. Él venía de Panamá y él nos informaba, él buscaba el método para informarnos que él venía. Nosotros nos íbamos caminando, muy alegre venía el viejo, ¿verdad? De ahí llegábamos al río y él pues, todos nos vamos a tirar al río y así era. Por eso que a veces yo digo que no hay palabras para decir lo que en la realidad el viejo significó para nosotros y mucho más para mí. Fuimos 12 hermanos, pero como Omar era octavo y yo novena de los 12, pues tuvimos más relación. Mi papá era bolivariano. Nosotros sabíamos mucho de historia política, porque mi papá era un contador de historia. Éramos hijos de 2 maestros, que Omar siempre le decía que nuestro hogar era docente y decente. El estímulo que nos daban nuestros padres para la cultura y el estudio y la religión. La vida que llevábamos, el contacto con los campesinos, el contacto con la gente muy humilde y pobre, los indígenas, las muchas necesidades que había. Creo que eso fue forjando en Omar un sentimiento de apoyo, de ayuda hacia esos sectores. Siendo alumno de la normal, escribió artículos que repartían papeles en contra de esos dueños de las azucareras, y una vez había un mitin en la normal con esos temas del trato a los obreros, y en la parte del frente hay una estatua del indio Urraca. Cuando yo voy entrando por el jardín, veo a Omar trepado y discursiando al pie de este indio berraco. Miren, yo salí despavorida porque yo sabía que los policías iban a venir a agarrarlo. ¿Qué edad tendría él? 13 o 14. Mi papá está preocupado. Caramba, no van a dejar terminar a Omar su escuela por estar metido en estas cosas. Y habló con Monchi, y Monchi se entera de que hay un ofrecimiento de beca para estudios militares en El Salvador. Y allí enseguida pusieron a concursar a Omar. En 1951, Omar Torrijos regresa a Panamá graduado de bachiller en Ciencias y Letras y con el título académico de oficial de infantería. Cuando Omar vino, ya de graduado de militar, él se le presenta a nuestro padre, que era un maestro, y dice, bueno, ahora estoy vestido de militar, graduado, papá, diga usted, ¿en qué quiere usted que yo ayude acá? Dice mi papá, Omar, yo quiero que hagas tú lo que yo no pude hacer. Abre escuelas en todos los lugares donde tú puedas abrirla, que la educación es lo que más puedes tú ayudar a toda esta campesinos e indígenas de nuestra provincia. En 1952 se incorpora a la policía con el rango de subteniente.
Ocupa diferentes responsabilidades dentro de la Guardia Nacional al frente de la zona atlántica con sede en Colón y de la zona norte con sede en David, y como capitán jefe de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Tocumen. En 1966 es promovido a teniente coronel y designado a la Secretaría Ejecutiva de la Comandancia de la Guardia Nacional. Omar Torrijos era el oficial de más alta y amplia formación académica en Panamá. El 11 de octubre de 1968, tras unos torneos electorales que dividieron al país y que dejaron al descubierto el descrédito de la casta política nacional, un golpe de Estado encabezado por mandos medios de la Guardia Nacional derroca al presidente Dr. Arnulfo Arias, elegido 11 días antes. Al frente se encuentran el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos. Para diciembre de 1969, y aprovechando un viaje que realiza el ya entonces general Omar Torrijos a México, el resto de los golpistas intentan sacarlo del camino. Omar Torrijos estaba defendiendo un nuevo tipo de liderazgo dentro de la Policía Nacional y también para los sectores más populares. Pero el intento de contragolpe fracasa. El general Omar Torrijos regresa en una avioneta desde México hasta la provincia de Chiriquí. Los oficiales y la población se le van sumando a su paso, respaldando su regreso, y una caravana encabezada por el general recorre el país aclamada por el pueblo hasta la ciudad de Panamá. Yo trabajaba en un banco privado y un día se me acercó un amigo que era un amigo mío que era ministro y me dijo que si consideraría la posibilidad de aceptarle un puesto a Omar. Él me invita, me llama y me invita a participar en el gobierno y yo acepto ser director general de Planificación y Administración en la Presidencia. Yo había escuchado y conocía a Torrijos por las noticias, pero nunca lo había visto personalmente, hasta que me tocó verlo en la cárcel de Colón. La oferta que me hicieron fue que aceptara la gerencia de la Caja de Ahorro. Pertenecía a la primera organización campesina. Eso hizo que desde muy temprano ya fuese señalado, ¿no?, como un agitador, y eso me llevó a la cárcel. Pues Torrijos incorpora a todos unos grupos de tradición más popular e inclusive de tradición de izquierda, porque ellos tenían banderas de reivindicación con las cuales Torrijos estaba de acuerdo. Y jamás Torrijos me dijo, quita a ese tipo, vota a este, no pongas a este, nombra a este. Sería deshonesto en decir que eso fue así. Recuerdo, fui el último de todos los presos políticos que tuve que hablar con el Torrijos. Me pregunta que por qué yo estaba preso. Le contesté en un tono muy fuerte, yo diría rayando en lo grosero, en el que yo le decía, yo estoy preso aquí por defender la tierra de los campesinos, o yo, por eso yo estoy preso aquí. Dice, no, espérate, ya vas a salir, no hay problema. ¡Libertad! 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 ¡Soberanía! 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 ¡Oh, muerte! ¡Oh, muerte! En tiempos anteriores la única comunicación que teníamos con el pueblo era aquella de la piedra por parte del pueblo y la bomba lacrimógena por parte de la Guardia. A raíz de esto, pues, la Guardia ha tomado una nueva mentalidad. El general, conductor ahora de las tropas, tiene la idea de formar un guardia con una mentalidad muy distinta a la que se formaba en otros tiempos. Ahora la Guardia está al servicio del pueblo. Este fusil que los muchachos tienen en la mano está al servicio del pueblo y es del pueblo. Todos somos pueblo ahora mismo. ¡Soberanía! ¡Soberanía! ¡Oh, muerte! ¡Oh, muerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No!
Torrijos cambia la cara del gobierno en este país. Ya no eran los mismos apellidos que se conocieron durante todo el siglo XX. Entonces ya comienzan a incorporarse apellidos nuevos de gente que viene del Chorrillo, que viene de Santana, que viene de Río Abajo, que viene de Curundú. Y ya desde ese momento el país no fue el mismo. Como recorría el país y hablaba con todo el mundo, resulta que se dio cuenta que en cada pequeña comunidad había un dirigente natural, pero que ese dirigente natural podía perderse si no se institucionalizaba. Entonces propone un sistema llamado de representantes de corregimiento, un sistema para que cada uno de esos líderes naturales tuviera una representación incluso elevada a nivel de la Constitución de la República. Ese sistema todavía permanece, porque es un sistema de vocería comunitaria, que Torrijos fue el que lo inventó, igual que inventó la necesidad de hacer los presupuestos de abajo hacia arriba, con consulta permanente con la gente en las comunidades. Él se sentía realizado hablando con el pueblo, conversando con el pueblo, tratando con los campesinos de Panamá, abriendo puertas para que entraran al desarrollo. En el fondo era un hombre muy humano, tenía buen sentido político, muy sagaz, y también la profunda conciencia social. Es necesario aclarar el rumbo de este proceso y a darlo todo por eso, así desprendidamente, para alcanzar dignamente las ventajas del progreso. Lo que antes había sido una política de persecución hacia los campesinos, lo que antes había sido un delito, el organizarse, ¿no?, se convierte ahora al revés, en una política de Estado para impulsar la organización de los campesinos. Y se crea una organización denominada Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos, que celebra su primer congreso en octubre de 1970. Nunca antes los campesinos habían tenido acceso a la tierra. Habíamos invadido fincas y esa invasión nos costó cárcel. Nunca fuimos reconocidos, sino perseguidos. Entonces, el proceso, la estrategia, permite que estos campesinos tengan acceso a la tierra. Y la institución que marcó el paso, apoyado de manera directa por el general Torrijos, fue la reforma agraria. El hecho de ser parte, porque eso fue lo que pasó, de ser campesinos olvidados, perseguidos, de repente nos encontramos con una cuota de poder que ejercimos junto al general Torrijos. Eso no es cuento, es una realidad. Este viejo que tú ves aquí de 70 años tenía una comunicación directa con el general Torrijos, directa. Ya le entregaron a Omar el suficiente poder para que pueda emprender una marcha sin parar. Que digan nuestros embajadores, que los embajadores de las repúblicas amigas que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, ¿qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón? Que lo diga. Yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Lo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que nos digan aquí los corresponsales extranjeros, ¿qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contiguo a su territorio existe un gobernador? ¿A nombre de qué? ¿Gobernador de qué?
Al conformar un país distinto, con un nuevo esquema de Estado y una participación integral de todos los ciudadanos, Omar Torrijos le da una nueva personalidad y un nuevo temperamento a Panamá. Es entonces en el apoyo del pueblo a su labor donde encuentra la fortaleza moral y política para emprender la tarea más importante: recuperar la zona del canal y consolidar la soberanía. Ustedes lo pudieron observar ahora que pasaron por ahí. A pesar de que fueron invitados por nuestro gobierno, yo no les hubiera podido garantizar que ustedes en esas 10 millas que pasaron bajo jurisdicción de ellos no se buscaran un problema y no amanecieran mañana en una corte de Luisiana, allá donde están los tribunales de apelación. Así que eso es duro, fíjense lo duro que es. Uno no puede garantizarle a un padre de familia que salga para el trabajo y que no amanezca en una cárcel de un país extranjero, ¿no? Es el único país del mundo que limita por 5 puntos cardinales, más son 4. Al norte, que hay ahí en el centro. Eso es duro, le digo. Y en el centro ahí está la cerca, ahí están los misterios. Hacíamos documentales que indujeran a la población a aceptar la propuesta de liberación nacional, que siempre el protagonista era Omar Torrijos, aunque alguna gente nos criticara eso, pero nosotros considerábamos que era prudente porque él era el símbolo de esa lucha. Chuchu Martínez, que trabajaba con nosotros, le decía al general Torrijos, en relación con nuestra película El León de la Metro, porque en todas estaba. Oye, bien con El León de la Metro. Una de las cosas que más me impactó a mí, y que fue una de las cosas que más me hizo a mí pensar que estaba frente a un hombre honesto, es la vez que lloró y nos obligó a llorar a todos. Y fue hablando de la lucha contra el imperio. De repente le contó una anécdota de cuando era niño, o cuando él iba con su hijo y el hijo le preguntó que qué hacía esa bandera atravesando al lado de qué hacía esa bandera en territorio, le enseñó la bandera de Estados Unidos. Y él dice que no pudo contener la rabia y lloró, ¿no? Y ese día él lloró allí con nosotros, a mí se me salieron las lágrimas, ¿no? Y, coño, los hombres no lloran, ¿eh? Y ese día lloramos. Eso me indicó a mí que el hombre estaba actuando con sinceridad. Hoy, 15 de marzo de 1973, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá por primera vez en un país latinoamericano. Que invite al recinto al jefe de gobierno de Panamá, general Omar Torrijos, quien hará uso de la palabra a nombre del gobierno nacional. Nuestro cementerio de lucha rebelde están llenas de panameños convertidos en una cruz porque pelearon por el derecho a que la patria decidiera por sí misma su propia norma de conducta, sin injerencias extrañas. Las 13 manos de la dignidad mundial
En contra. Abstenciones. Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo a la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. Muchas gracias. El hombre fue suficientemente hábil como para darse cuenta que la solución del problema panameño pasaba por internacionalizarlo, de tal manera que en vez de ser solo la religión de Panamá, el canal se convirtiera en la religión de América y del mundo. Torrijos habló con gente de derecha, con gente de centro, con gente de izquierda. Habló hasta con el Papa. Al Papa lo convenció de que había que apoyar a Panamá. Entonces hubo un caleidoscopio ideológico, todos coincidentes en que el problema de Panamá había que resolverlo. Si se hubiera quedado el asunto en términos bilaterales entre Estados Unidos y Panamá, todavía estuviéramos negociando. Torrijos creía que el tema del canal era un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de un ministro de Relaciones Exteriores, incluso para dejarlo en manos de él. Entonces por eso a él le interesaba mucho integrar un equipo. De ese equipo pertenecían gente de distintos sectores. ¿Quién nombra de jefe del coordinador del equipo negociador? A Rómulo Escobar Betancourt. Pero Rómulo Escobar Betancourt no deja la rectoría de la Universidad de Panamá. Aristide Royo era miembro del equipo negociador, siguió siendo ministro de Educación. Yo era ministro de Trabajo y seguí siendo ministro de Trabajo. Y una de las virtudes de Torrijos era saber orquestar a un grupo que lo apoyaba. Él sabía dónde estaban las fortalezas de cada cual y las sabía incorporar al proceso negociador para lograr los resultados. Cuando fracasen todas las esperanzas de sacar ese enclave colonial de ahí, Omar Torrijos vendrá a esta misma plaza y le dice: señores, fracasamos, vamos hacia adelante, porque Omar Torrijos no es héroe con sangre ajena. Omar Torrijos los va a acompañar a ustedes, y los 6.000 fusiles de la Guardia está para defender la integridad, la dignidad de este pueblo, señores. La clave se dio cuando él convenció a los Estados Unidos de que la seguridad del canal dependía del cariño que los panameños le teníamos, y que mientras este bien siguiera, esta ruta intermarina siguiera en manos norteamericanas, esto no era un sitio seguro, porque tendrían que poner un soldado cada 2 metros al lado del otro durante 80 kilómetros del lado y lado del canal. No queremos más militares, no queremos más militares, y que se vayan del canal. Si te soy honesto, no. Dentro de mí yo decía, no, no te van a dar, no te lo van a devolver el canal. Nosotros conversábamos, ¿no? Porque ningún poder devuelve por las buenas. Cuando estábamos en el movimiento estudiantil en la secundaria y salíamos a las calles, y a pesar de que protestábamos con toda sinceridad, ninguno de nosotros podía concebir que en el final del siglo pasado nosotros hubiésemos sacado a los gringos aquí. Nosotros creíamos que íbamos a tener a los gringos para la eternidad aquí. Y nosotros creíamos que íbamos a tenerlo a pesar de nosotros mismos, pero también sabíamos que había gente que quería tenerlos para la eternidad aquí. Estimados amigos senadores, me despido recordándoles un pensamiento de un prohombre que hoy recobra más vigencia que nunca. Abraham Lincoln dijo, abro cita: un estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones y un político es aquel que piensa en las próximas elecciones. Muchas gracias. I dealt with many leaders around the world when I was president.
I never had a relationship with any leader that was better than mine with Omar Torrijos. He was a man of a great foresight. He was a man of personal courage. He was a man of integrity. And he was a man who overcame extreme difficulties to achieve a great goal. And I've always been thankful to Omar Torrijos, the contribution that he made to the United States of America. And I've always been grateful that he gave me a chance to participate in the achievement for which he deserves credit. Era un ambiente, en efecto, de mucha emoción, y en el rostro del general Torrijos se demostraba que él era consciente de que estaba asistiendo a un momento histórico, y que no solamente asistiendo a un momento histórico, sino que estaba haciendo la historia. Y le voy a decir que yo creo que más emotivo fue cuando al día siguiente, que hubo una concentración en la Plaza 5 de Mayo, yo vi el rostro del general Torrijos mucho más cargado de emoción en ese momento, cuando vio a gran cantidad del pueblo panameño reunido en la 5 de Mayo, y desde el avión se veía la plaza llena esperándolo, y el avión dio varias vueltas. En ese momento yo le vi que él le resultaba muy difícil contener el desbordamiento de las emociones, quizás un poco más que en la propia firma del Tratado del Canal. Siempre de pie y nunca de rodillas, ese es el grito de nuestra libertad. Hay que defender la soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Panamá está soberana en la zona del canal. Soberanía reclama, eso es lo justo y cabal. Hay muchos problemas internos que resolver, pero hoy no podemos hablar porque hay visitas. Hay visitas, y cuando hay visitas de tanta jerarquía, no podemos mencionar los problemitos, pero eso no quiere decir que no los mencionemos después, ¿va? La soberanía, porque es nuestro el canal de Panamá. Yo sé que a él impactaban, le gustaba cuando estaba llena la plaza de gente, pues él se engrandecía cuando podía conversarle y transmitirles esa gran satisfacción de haber firmado los tratados. Pero además ya después dice, bueno, ya hemos resuelto este problema, ahora nos tenemos que dedicar a la patria doméstica. Yo me acuerdo que él siempre decía, tenemos que dedicarnos a la patria doméstica. ¿Qué quiere decir con eso? Que sí, tenía que seguirse verdaderamente. Combatir la pobreza, la desnutrición, todo lo que significaba la vida íntima de nuestro país. La danza de las tijeras cortando cintas se extendió por todo el país. Carreteras, caminos, puentes por doquiera. Solo en raras ocasiones participa el general en estos actos de inauguración. Para él, este ya es un problema resuelto. Lo que le preocupa es el próximo. Él llamaba la patria doméstica, o lo que él decía que era su peregrinaje, lo que él iba a una comunidad y se juntaba con la gente y veía cuáles eran las necesidades. Entonces él usó términos como telefonizar el país, como electrizarlo, como llevarle agua a todas las comunidades, entonces escuelizar el país, decía. Hicieron programas para la agricultura, para la pesca, para la ganadería, para la pequeña industria, para que el individuo fuera dueño de su negocio, de su trabajo. Y en la Caja de Ahorro se hicieron préstamos hipotecarios a barriadas de escasos recursos. Él se esforzó
por desarrollar una verdadera clase media. Torrijos implementó un programa de estudios y de becas para profesionalizar a los jóvenes que tenían capacidad, que no tenían oportunidades de estudiar. Fue formando profesionales y le fue cambiando el rumbo de la nación. Abrió escuelas en todos los corregimientos, abrió escuelas en todos los distritos y abrió universidades en todas las provincias. Digo, has cumplido con lo que mi papá te dice, he cumplido. Durante el gobierno de Omar Torrijos se desarrollan programas de educación y salud por todo el país. Se garantizan para el Estado los servicios públicos de agua, luz, teléfono y se desarrollan políticas para masificar el deporte, la cultura y estrategias inclusivas para los sectores hasta ahora más retraídos de la sociedad. Se establece desde Coclecito un proyecto de desarrollo para toda la costa atlántica. Se incentiva la producción nacional, industrial y agraria, creando hidroeléctricas, ingenios azucareros. Se desarrolla el comercio, el sector marino y portuario, y se abre el país a la inversión bancaria con la creación en 1970 del Centro Bancario Internacional. Un día me llama a mi casa, como a las 5 de la mañana. Baby, ¿estás despierta? Sí, cómo no. Tú puedes venir acá. Los líderes obreros de Puerto Armuelles y de Bocas del Toro le habían pedido actividad artística y él se quedó pero admirado y me dice, ¿tú crees que tú puedes hacerles un programa anual para que vayan grupos artísticos de acá allá a hacer varias presentaciones? Digo, sí podemos. Pero cuando tú le das más importancia al resultado que a lo que te vas a ganar, las cosas salen mejor. Y en esa época, por alguna razón, se había creado una mística. Es decir, la gente tenía sueños, la gente tenía esperanzas, la gente tenía proyectos, es decir, la capacidad de soñar. Muy llano, muy campesino, muy ajeno a cualquier sofisticación, ¿no? Tenía una gran dimensión humana y una gran capacidad para comprender las aspiraciones, las preocupaciones, los criterios de la gente que estaba a su alrededor. Cuando comí con él, en Farallón, por ejemplo, comíamos arroz con andú, carne asada y plátano frito y poroto. Eso era lo que comía, además era lo que le gustaba. Torrijos decía, por ejemplo, yo me llamo Omar, yo no me llamo Prudencio. Eso quiere decir, yo no puedo guiar mi conducta pública solamente por la tranquilidad y por no buscarme problemas. Al contrario, todo dirigente significativo y gigante es el que precisamente se busca problemas, el que no niega los retos, el que se incorpora a una lucha en la cual a lo mejor ni siquiera está seguro de cuál va a ser el resultado. Se arriesga. Mire, un viaje que él nos contó que hizo, creo que fue a Libia. Él se dio cuenta que Gaddafi estaba reterichero para abrir las universidades a las mujeres. Y él, Omar le dijo, hombre, abre esa universidad para que vayan todos los jóvenes que... Dice, no, en mi país van muchos. La universidad se ha abierto popular, para que todo el mundo pueda ir, hombres y mujeres. Y él le dijo, Loto le dijo, pero si tú educas a todos, si tú los empujas a educación,
te van a tumbar. De eso te van a tumbar. Y dice, bueno, me tumbará el talento. Levántate, muchacho, que está amaneciendo. Levántate, muchacho, que llegó la madrugada. Levántate, muchacho, que llegó la madrugada. Él en una ocasión convocó al doctor Aristides Royo y a mí y nos dijo que él nos iba a proponer ante los 505 para que dirigiéramos el país, solo con la condición de que se abriera el país a la democracia, a la inscripción, se permitiera la inscripción de los partidos políticos y la participación general y global de la sociedad en la política. Algunos le decían, bueno, ¿qué pasa si gana Arnulfo Arias? Bueno, si gana Arnulfo Arias ganó, pues hay que reconocer el triunfo, eso, la democracia es así. Pero él no se veía protagonizando eso ni siendo candidato. Él decía, ya yo cumplí, ahora encárguense ustedes. Yo creo que había encontrado un papel distinto que jugar en esta sociedad, pero también él tenía conciencia de que podía influir en el resto del continente. Las palabras de él fueron las siguientes, lo menos lo que me dijo a mí. Los militares hemos cumplido una etapa en la vida de este país y ahora tenemos que retirarnos, que replegarnos. Recuerdo que le dije a él que me parecía que iba a ser algo bien difícil, porque posiblemente sus compañeros de armas no todos iban a estar de acuerdo con eso. Y él me dijo que sí, que era difícil, pero que él creía que él todavía tenía la autoridad moral para lograrlo. Él se sentía satisfecho. Él lo único que decía, dejen al viejo tranquilo, déjenme vivir tranquilo, me voy fuera del país o me quedo en el país, me voy para Coclecito con mis libros y mi gente allá y a lo mejor algún proyecto de desarrollo en esa área de Coclecito y punto, no quiero más nada. Así era como se veía, desvinculado del quehacer político nacional. La quinta frontera ha desaparecido. A partir de este momento y flameando orgullosa nuestra bandera en la cima del Cerro Ancón, la República de Panamá ejerce jurisdicción sobre todo su territorio. Ya el panameño no continuará siendo juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra. Ya no existe un Estado dentro de otro Estado. Voy a ver un Guayacán. El 1 de octubre de 1979, el pueblo panameño se vuelca a las calles para entrar en los primeros territorios revertidos en la zona del canal, como cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. El general Omar Torrijos, protagonista de esta épica conquista, no asiste a la ceremonia. Consecuente con su repliegue, prefiere irse a Coclecito, a su casa entre las montañas. Su pueblo esperaba victorioso en la zona del canal y Omar entraba por derecho propio en la historia. Que él se la pasaba trabajando, ¿no? Yo recuerdo una vez que fuimos a Boca y ya era jefe de Estado. Y me dice, ¿tú cumpliste en estos días? Y yo, sí, te felicito. Y seguimos caminando. No era, de verdad, nosotros no, por lo menos en mi caso, yo no esperaba mucho. Digo, y yo sé que mis hermanos tampoco a nivel de cosas, de regalos y ese tipo de cosas. Yo no sé si la expresión era un militar soft. Porque yo nunca lo vi a él castigando, ¿no? Tú sabes, que piensa la gente que un militar es un tipo que te pone a marchar todos los días en tu casa. No, yo nunca, tú sabes. Él nunca me pegó. Mi papá nunca me puso la mano encima. Mi papá nada más tenía que mirarme. La vida ahí, él no decía, yo no voy a estar aquí toda la vida. O trabaja o estudia. Yo no voy a dejar plata. Sí. A la gente no la engaña. Sí. A la gente no la engaña. El tipo estaba muy comprometido con lo que hacía. Y entonces
No sé, la gente se volcaba. La gente lo quería. Aparte, pues, tú sabes que había esa pelea como David y Goliat, que le va a quitar el canal a los gringos. Entonces mucha gente se identificaba con él, ¿tú entiendes? Mucha gente se identificaba con lo que él estaba haciendo, ¿no? No era muy justo lo que estaba pasando aquí en Panamá. Yo la última vez que vi a mi papá vivo fue para el Día del Padre del 81. Y recuerdo estar muy contento. Comimos ahí en calle 50, una casa que después con la invasión la destruyeron. Y ahí estábamos muy contentos y todo eso. Y bueno, ya, desgraciadamente ya después que pude ver, vi fue una bolsa negra con sus restos. Todo se quedó como impedido, como no sabíamos qué hacer. Se acabó todo. Yo vi mucha gente mal, fue muy duro y sigue siendo muy duro. Perdimos al líder y no era cualquier líder. Nunca pensó lo que él valía y se murió sin saberlo. Darnos a nosotros la posibilidad de ser una nación, ¿no? Ese es otro de sus mayores logros, ¿no? Murió sin recular. Eso es un triunfo que no echó para atrás. La memoria de Torrijos todavía permanece. Todavía hay grandes corrientes nacionales que se orientan y se inspiran en el pensamiento y en las realizaciones de Omar Torrijos. Búsquese la historia de Panamá. Ha habido grandes líderes, pero todos han sido líderes nacionales internos. Torrijos es el único que fue más allá de nuestras propias paredes. Vino un periodista mexicano a hacerle una entrevista a mi papá y le preguntó: señor Torrijos, ¿qué quiere usted para su hijo ahora que ha cogido el poder? ¿Sabe qué contestó? Que muera pobre. No acumuló fortuna. Tal vez la fortuna más grande que el Torrijos acumuló aquí fue el reconocimiento de su labor como dirigente que culminó una tarea, la más importante tarea del país. Eso es lo que Torrijos nos heredó y eso es lo que el pueblo reconoce. Yo una vez tuve que hablar en México y cuando me pronuncian me dicen, esto era un congreso inmenso, cuando dicen que yo soy Berta Torrijos de Arosemena, hermana del general Torrijos, yo me quedé espantada. La gente se ha parado a aplaudir. Claro, le estaban aplaudiendo a Omar, el recuerdo de Omar. Tu muerte es como la hiedra que cubre el puber, lamento sobre los niños de viento que pululan en la sierra. Para tus niños de piedra y es la patria que soñaste de cuando la cabalgaste, hombre de tierra y semilla, de pie nunca de rodilla, lema de nuestro estandarte. Siempre toda una vida cuidando esa casa. Han habido momentos que he tenido que
luchar casi sola, pero bueno, gracias a Dios, el espíritu del viejo, ¿verdad? Me da la fuerza. Para seguir adelante, cuidar esa casa. Siempre he estado allí, las visitas vienen, yo las atiendo, les explico. Después que el general murió, vinieron y nos dijeron de que teníamos que irnos obligatoriamente a la policía, porque si no nos íbamos a quedar sin trabajo. Después, para la invasión, fue que ya dieron la orden que la casa tenía que permanecer cerrada. Bueno, así, con esa lucha incansable de tener y mantener la casa abierta, limpia, porque yo sé lo que significó el Alto Río para mí, y quizás es por eso que yo lo hago. Nosotros lo necesitamos mucho, y que aquí en Coclecito está su gente, que lo quiere todavía lo quiere, ¿verdad? Yo hablo del Alto Río como si él estuviera vivo, porque así es. Y a veces, por ejemplo, yo sueño con él y él me dice a mí, negra, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. El 31 de julio de 1981, el avión del general se estrelló contra el Cerro Marta cuando viajaba hacia Coclecito. 30 años después, aunque Panamá se coloca como la economía más pujante de América Latina, más del 40% de la población vive en la pobreza y el 10% vive en extrema pobreza. Inseguridad, educación deficiente, salud que ya no es igual para todos, injusticia social. Quienes sueñan con un mejor Panamá, aún nos preguntamos, ¿dónde está el general? ¿Dónde quedó la línea del general? Y seguimos buscando al general. ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Tú no has muerto! 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 Guitarras de 1000 cornadas, rumbo hacia el 2000 final, en el ancón fraternal, con su ajuarri de luto